Síganos por 13 Costa Rica Televisión, la 101.5 FM Costa Rica Radio y nuestras plataformas sociales. La diputada María Vita Monge presentó una propuesta para reformar los artículos 75 y 194 de la Constitución Política que establecen el catolicismo como la religión oficial del Estado. La iniciativa pretende brindar seguridad jurídica para la pluralidad de religiones y el reconocimiento del derecho humano de la libertad de pensamiento y conciencia. La idea de plantear un Estado laico no es convertir a Costa Rica en un Estado ateo, sino en un Estado neutral en donde todas las personas puedan profesar o no profesar la religión o la creencia que consideremos conveniente. Eso es lo que comenta la legisladora y nos acompaña María Vita Monge, diputada del Partido Unidad Social Cristiana. También nos acompaña Alberto Rojas de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, Miguel Picado, sacerdote, y José Miguel Villalobos, abogado constitucionalista. Muy brevemente, diputada, ¿por qué presentar esta propuesta en este momento? Buenos días. Buenos días. Creo que es el momento ya de presentar este proyecto con el fin de cumplir con el artículo 33 de la Constitución Política, donde haya igualdad de derechos para todos. En este momento, ¿cuáles son las limitaciones que usted encuentra que se están produciendo en la Constitución Política? ¿Y por qué es necesario hablar de Estado laico y no mantener al catolicismo como la religión oficial del Estado? Bueno, efectivamente, por eso, por la igualdad que debe haber entre todas las personas, creemos que no es suficiente el artículo 75 como está, sino que debemos darle seguridad jurídica a todas las creencias religiosas de nuestro país. Inicialmente, ¿cómo ve el abogado José Miguel Villalobos una propuesta de este tipo a la Constitución Política? Buenos días, totalmente de acuerdo. Aprovecho para explicar que este texto actual del artículo 75 no es una ocurrencia de los constituyentes del 49, sino que en nuestra historia constitucional, con una sola excepción, siempre fue decretada la religión católica, apostólica y romana como la del Estado o la República. Desde el primer texto constitucional que se aplicó en la antigua provincia de Costa Rica, que fue la Constitución de Bayona de 1808, pasando por la de Cádiz, que fueron dos textos españoles que se aplicaron en la Costa Rica preindependentista, después del Pacto de Concordia de 1821 hasta la Carta del 1949, en todas, salvo una, se decretó que la religión católica, apostólica y romana era la del Estado de la República, y la única que no lo decretó fue la que algunos llamaríamos la no constitución, que es la ley de bases y garantías, que es la constitución que decretó Braulio Carrillo sin asamblea constituyente. Es la única constitución de Costa Rica que no decreta la religión católica, apostólica y romana como la del Estado. Todas las demás así lo hicieron, inclusive en las primeras se indicaba que se decretaba el catolicismo como la religión del Estado, como la única verdadera, así decían algunos textos constitucionales, y los primeros indicaban además que se prohibía el ejercicio de otros cultos en forma pública en Costa Rica. Eso obviamente fue cambiando con el tiempo, y el texto vigente de 1949 es la misma norma que Tomás Guardia en su lecho de muerte en abril de 1882, también en un acto unilateral de poder constituyente, fue el que aprobó el texto con la redacción actual, que pasó idéntico a la Constitución del 49. Cuando se discutió la Constitución del 49, existieron muchos documentos enviados a la discusión en contra de ese texto para eliminarlo, y la Iglesia Católica se movilizó extraordinariamente por las calles, en los medios de comunicación, y cuando llegó el momento de discutir el artículo, el diputado Edmundo Montealegre se puso de pie y dijo: mejor dejemos las cosas como están. Hemos vivido, y estas fueron sus palabras, en santa paz con la Madre Iglesia, y entonces dejemos la norma como está. Y no se discutió nada, a pesar de que habían constituyentes ateos, a pesar de que habían constituyentes de otros cultos, para vivir en paz, como dijo el diputado Montealegre, con la Santa Madre Iglesia dejaron las cosas como estaban. Ha habido discusiones en este sentido en los últimos años, y creo que ya es el momento de aprobar un texto, no como este. Tengo algunas observaciones de redacción, pero quizá en el transcurso de la conversación las puedo dar, y lo que podría agregar es lo siguiente: inclusive el Vaticano se ha manifestado en contra del Estado clerical o del Estado religioso, en palabras del Papa Francisco,
e inclusive del Concilio Vaticano II, en varios de sus documentos se desprende algo como lo siguiente: para poder tener religión se requiere conciencia y voluntad. Nadie que no tenga conciencia y voluntad puede tener una religión, y el Estado es una entelequia que no tiene conciencia y voluntad, ergo el Estado no puede tener religión. Se movilizará la iglesia igual. Don Miguel Picado, sacerdote, presbítero, nos acompaña esta mañana. Buenos días. Buenos días y se agradece la invitación. Desde luego, todo va cambiando en la historia. Lo que al principios del siglo XIX era razonable, la misma legislación costarricense fue haciéndose más y más tolerante con las otras religiones, incluso por un factor muy importante. Recordemos que Costa Rica se abre al mercado mundial gracias al café y exportaciones a países de raigambre protestante como Inglaterra y como Alemania. Entonces se necesitaba ir modificando aquellas restricciones provenientes de la época colonial para tener facilidades de comercio, de manera que poco a poco el Estado costarricense fue variando. Creo que estamos en un momento en que debe haber un cambio radical. ¿Estaría la Iglesia Católica? Yo no sé. Le escuchábamos a... Pero es que pero doña Laura, yo no puedo hablar a nombre de la Iglesia Católica por muy presbítero que sea. ¿Qué se dice? Se dice de todo. ¿Qué es de todo? De todo están los que dicen que es absolutamente necesario defender la confesionalidad estatal para así tener un apoyo en otros temas discutibles, como el que se analizaba hace poco aquí en esta misma sobre la de la eutanasia o el aborto, cosas así complicadas, hasta quienes creemos que más bien la confesionalidad estatal nos hace un daño para la pastoral. ¿Por qué un daño? Porque la Iglesia necesita completa independencia del Estado para desempeñar su función profética de denuncia de las injusticias sociales. Entonces el ser confesional de alguna manera amarra. Es decir, amarra con el poder. Amarra con el poder, y eso no nos conviene. Entonces yo sí quiero felicitar a la diputada María Vita por la iniciativa, porque hay que renovarlo todo. Ahora, no me parece el proyecto actual. Es decir, la felicito por haber tomado la iniciativa de que todo esto hay que reestudiarlo, reformarlo, pero conforme podamos tener la oportunidad, vamos a ir hablando en qué me parece omiso. Bueno, ahora me dicen, ¿qué le parece omiso? Presbítero Miguel Picado, ¿qué dice Alberto Rojas de la Escuela de Ciencias de la Religión? Hay un proceso de hay un proceso de transformación en la sociedad muy, muy importante. Y precisamente yo lo dije acá en un programa pasado, les decía, 7 países ya no son de mayoría católica en Latinoamérica. O sea, es mucho más plural y variable. ¿En serio Brasil? No, Uruguay. Uruguay, Chile y todos los países centroamericanos. Entonces, aquí traje los datos. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos son católicos en... ¿Cuántos son? En Honduras el 37%, en Uruguay el 38%, en El Salvador el 39%, en Nicaragua el 40%, en Guatemala el 43%, en Chile el 45%, en República Dominicana el 48%, y vienen de camino otros 3 países en que pueden perder mayoría católica. Brasil ahorita tiene solo el 54% de católicos. Panamá el 55% y Costa Rica está entre el 57% y el 52%. Recientemente en la Universidad Nacional acabamos de hacer una encuesta y nos sorprendió que las personas que se confesaban católicos en esa encuesta eran solo el 52% de la población. O sea que Costa Rica ciertamente se está pluralizando a nivel de fe. Entonces, un Estado, como decía Miguel y don José Miguel, precisamente un Estado religioso es como un despropósito actualmente. Uno, porque hay muchas personas con mucho tipo de confesión religiosa, con maneras muy diferentes de vivir y de celebrar su fe. E incluso también hay personas que no tienen una fe religiosa,
Entonces, un proyecto de este tipo lo que viene es acomodar el Estado a la situación vigente del país. Y algo muy importante también es que están creciendo en los países los grupos de personas o el grupo de personas que, aunque son creyentes, no tienen ningún tipo de confesionalidad, por decirlo así, institucional. Entonces, hay una dinámica social, cultural y religiosa muy plural y muy variable, que precisamente este tipo de proyectos resaltan, como se llama, en el sentido de que somos otra Costa Rica. ¿Cuáles son esas? Bueno, no sé qué dice la diputada María Vita Monge después de escuchar estas argumentaciones. La de don Miguel Picado, él decía, en la Iglesia Católica Costarricense hay dos posesiones, unos que sí. Dos por decir poco. Por decir poco, bueno. Y también me gustaría conocer cuáles son esos elementos, esos puntos, José Miguel Villalobos, en los que usted está de desacuerdo con la iniciativa, e igual Miguel Picado. Bueno, realmente yo quiero aprovechar el espacio para agradecerles a los tres, bueno, y a usted. Creo que esto es muy positivo, me da muchísimo gusto. ¿Cómo ve usted el ambiente en la Asamblea? Realmente va a caminar esta iniciativa. Escucharlos a ustedes me llena de mucha satisfacción. El proyecto fue firmado por 20 compañeros diputados, aún hay más con los cuales lo vieron, algunos no lo firmaron, pero no significa que no lo apoyen, muchos compañeros lo apoyaron y estoy segura que cuando entiendan, porque a veces la gente cree que es que queremos un Estado ateo, que nada tiene que ver, se ha malinterpretado la palabra laico con Estado ateo, y yo creo que cuando la gente y los compañeros se lean bien el proyecto y lo analicemos bien, pues yo estoy seguro y una serie de debates y foros que vamos a tener con ustedes, estoy segura que la gente va a estar más clara de qué es el proyecto del Estado laico que hemos presentado mediante el proyecto 21.380 a la corriente legislativa. ¿Cuáles son esos elementos, José Miguel Villalobos? Bueno, el primero me parece que consagrar en la Constitución el derecho de asumir o abandonar creencias religiosas es una redacción pésima, porque en realidad no se debe garantizar el derecho de tener una religión, porque eso es un tema de conciencia. Lo que se debe garantizar es el derecho de practicarla sin limitaciones, que es diferente. Y lo que se practican son creencias religiosas. Al agregar el texto o de cualquier índole, me parece que eso es un gazapo. No sé qué quiso decir quien redactó el texto agregándole determinadas creencias religiosas o de cualquier índole, o sea, de cualquier creencia. Ya pasa el texto de ser un elemento que se refiere a la religión a pasar al tema de la libertad de conciencia en general, y me parece que esa mixtura es completamente inapropiada. Luego, la segunda observación es que asumir o abandonar la creencia religiosa tampoco es correcto, es practicarla. Evidentemente, si usted tiene el derecho de practicar una determinada creencia religiosa, tiene el derecho de dejar de practicarla. La tercera, que me parece muy grave, es que señala que solo la práctica de la religión solo tiene limitaciones establecidas por ley que tienen que ver con seguridad, orden público, salud, bienestar común y derechos de los demás. Eso está bien. Se refiere especialmente a religiones como las islámicas radicales que imponen determinadas conductas que son contrarias al orden público y a los derechos de los demás. Temas de ablación, por ejemplo, en países africanos, etc. Pero deja por fuera un tema gravísimo. Si solamente se puede limitar la práctica religiosa por estas razones, podría presentarse un recurso de amparo contra la Iglesia Católica por violar el principio de igualdad a no permitirle a las mujeres ser sacerdotes. Porque esa no es un tema ni de seguridad, ni de orden, ni de salud, ni de bienestar común. Es decir, a mí me parece que si uno decide practicar una religión libremente, tiene que asumir como válidas los rituales, dogmas y principios de la religión que libremente decide practicar, y no puede pretender una persona católica que los tribunales de justicia o la sala constitucional venga a obligar a la Iglesia Católica a permitirle a las mujeres ser sacerdotes, cosa que en la que estoy de acuerdo como católico, pero eso no me lleva más que a manifestar mi criterio, pero no a obligar a la clerecía a modificar esas reglas. Me parece que eso hay que dejarlo muy claro. O sea, quien decide practicar una religión tiene que aceptar las reglas internas en el tanto
no violenten el orden público, la seguridad, el bienestar común, pero hay ciertos rituales de que no queda más que practicarla. Sobre eso hay un voto muy interesante de la Sala Constitucional que quizá en los foros podamos hablar. Y finalmente el tema del juramento, que casi no se habla. Yo estoy totalmente en contra de jurar por Dios. Ni siquiera los que creen en Dios tienen por qué ser obligados a jurar por Dios. El juramento constitucional, inclusive en la época en que se declaraba la religión católica, apostólica y romana como la única válida, nunca existió juramento por Dios. El juramento por Dios surge en la Constitución de 1859 y establecía que se juraba por Dios y por los santos evangelios, decía la Constitución del 59. Luego, en la del 69 desaparece, vuelve en la del 71 y se mantiene. A mí me parece que debiera establecerse el juramento. Uno jura cumplir la Constitución y las leyes, punto. No se jura por Dios, ni por la madre, ni por las creencias, ni por nada de eso. O sea, me parece que ahí hay un resabio innecesario. O sea, el juramento debe ser: juro, como dijeron todas nuestras constituciones antes del 59, juro cumplir la Constitución y las leyes de la República. No se jura por Dios, ni por la madre, ni por el padre. Y termino con esto. En una ocasión, una persona llegó a un proceso penal y le dijeron: ¿usted cree en Dios? No. ¿Tiene creencias? No. Y entonces el presidente del tribunal dijo: entonces, ¿cómo lo voy a poner a jurar si la ley dice se jura por Dios o por lo más sagrado de sus creencias? Y se le ocurrió decirle: ¿usted jura por usted? Y lo que la persona dijo, pues, posiblemente pensó: si digo que no creo en mí, me van a llevar al psiquiátrico. Y tuvo que jurar. Es decir, en realidad se debe jurar cumplir la Constitución y las leyes. Yo eliminaría toda referencia a Dios, las creencias, la conciencia del juramento y pasaría a un juramento completamente jurídico, sin hacer referencia a conciencia, ni creencia, ni Dios. Gracias. ¿Qué dice Miguel Picado? Bueno, ¿Qué es lo que primero que yo, ¿por qué no redactamos cuando se dé esa situación, si el proyecto fuera aprobado y usted redacta un reclamo a la Iglesia Católica para que obligue... Las mujeres sean sacerdotisas. Sí, entonces usted lo redacta y yo lo firmo. ¿Verdad? Estaría muy bien. Podemos trabajar en eso. Sí. A la iglesia, Ahora, disculpe, a la iglesia que yo voy también, las mujeres no tienen participación. Entonces, el asunto del juramento, ya que lo tocaron aquí, ha servido para que se jure en vano. Y esto es, el mandamiento dice no usar el nombre de Dios en vano. Entonces se presta. Mejor omisión. Sí. Ahora, me parece que hace falta toda una nueva legislación sobre asuntos religiosos en este país, que tipifique delitos que ahora la ley no contempla. Y voy uno por uno. Por ejemplo, delitos políticos, que no solo se refieren a la Iglesia Católica, que es la que menos poder político tiene actualmente. De manera que no se pueda hacer propaganda con motivos religiosos. Eso está, me parece, escrito en el Código Electoral. En el artículo 28 de la Constitución Política. Sí, y también en el Código Electoral. Ha sido ignorado por el Tribunal Supremo de Elecciones, que la historia los castigará, porque nos tiene la política nacional completamente revuelta. ¿Pero usted cree que debe incluirse en esta propuesta sobre el Estado? En una nueva propuesta. Debe incluirse. Además, que no se puede financiar ningún partido político con dineros provenientes de ninguna organización religiosa. Eso no está tipificado. Hay que hacerlo. Porque son además poderosísimos. Es que uno no tiene idea la cantidad de dinero que manejan. Sigamos, don Miguel, porque tenemos el tiempo muy limitado. Otro punto, que no puede ningún partido político valerse de una organización religiosa, que es lo que también ha ocurrido. Eso es lo que nos explica 17 diputados provenientes de organizaciones evangélicas, pentecostales. Eso atrofia el funcionamiento normal de un Estado. Hay que regularlo. Bien. Hay otros, pero yo sé que hay que esperar. Sí, el tiempo se nos está acabando. Alberto Rojas, opiniones. Vamos a ver, a mí me gustaría irme por otro lado para hablar de por qué es un despropósito un Estado confesional. Cuando
una confesión religiosa necesita el poder político para afianzar sus creencias y hacer que la gente participe de sus creencias, en ese momento dejó su esencia de fe. Es importante tenerlo en cuenta, digamos, por ejemplo, para el cristianismo, si uno es fiel a los evangelios, como cualquier confesión cristiana debería serlo, el único poder que tiene la fe es la palabra confesada y la palabra vivida. Y entonces, a partir del testimonio de esa palabra, se espera que eso convenza a los otros, pero no convencerlos ni con dinero ni con poder político. Esa es la tercera tentación de los evangelios, la tercera tentación que tiene Jesucristo. O sea, como llama, tenga toda la plata y tenga todo el poder que usted necesite y haga lo que usted considera bien con esto. Pero digamos, repito, el sentido básico y fundamental de una confesión de fe es precisamente convencer a la conciencia de los otros a partir de lo que uno dice y lo que uno hace. Nada más, sin dinero, sin poder político, es nada más un convencimiento por palabra, sin leyes, sí, como es que se llama. ¿Por qué? Porque la confesión religiosa va más allá de toda ley. Dice, para estas cosas no hay ley, para el amor no hay ley. Pero entonces, ese es otro tipo de cosa. No puede haber precisamente la utilización de poderes fácticos, de poder político, del poder del Estado, del gobierno del Estado, o de poderes económicos precisamente para tirar adelante una fe, una práctica de fe. Cerrando, diputada, usted podría, María Evita Monge, usted ya escuchó sugerencias de un lado o del otro. ¿Cómo ve usted integrar estas nuevas propuestas dentro de su iniciativa? Por supuesto que estamos abiertos al diálogo y yo creo que de esto se tratan estos espacios para que podamos ampliar. Y pues se trata incluso para eso las mociones que se pueden eventualmente presentar en este proyecto pues tendrán que ser aprobadas y claro que vamos a tomar en cuenta pues las observaciones que hacen los tres compañeros hoy acá. Bueno, que sirva entonces no sé si cerrando, alguna última opinión porque ya tenemos que irnos. No, muy rápidamente. José Miguel Villalobos. El tema de la participación de los religiosos en política invocando motivos religiosos. Esa es una reforma constitucional en 1895 que se hizo a la Constitución del 71, pero fue porque en las elecciones de 1894 se organizó un partido Unión Católica. Y los sacerdotes católicos hicieron propaganda desde el púlpito y ese partido ganó las elecciones de 1894. Y hubo que expulsar del país a José Gregorio Trejos, que era un laico candidato de la Unión Católica, y sancionar a los sacerdotes y anular las elecciones y hacer fraude. Porque si no, hubieran revocado las leyes liberales de 1884 y este país, con todos sus defectos, jamás sería lo que es y seríamos muy parecidos a los autoritarismos y conservadurismos del resto de América Latina. Así que eso es una reforma constitucional perfecta que se trasladó íntegra al artículo 28, párrafo 2 de la actual Constitución. Lleva razón don Miguel Picado cuando dice que es que no se aplica. Mira, el Tribunal Supremo de Elecciones, en un acto vergonzoso, lo único que ha prohibido en aplicación de esa norma es que usen el pececito en la bandera de los partidos evangélicos, como si ese fuera el único problema. No, el problema es ver pastores evangélicos pidiendo votos, dando discursos y diciendo, nuestro Señor pide que voten por el partido tal. Eso es una violación flagrante a la Constitución y al Código Electoral. No creo que sea el texto, no creo que sea este el proyecto para eso, porque ya tenemos el texto. Lo que hay es que sancionarlo y aplicarlo, porque el Tribunal Supremo de Elecciones, y lo voy a decir aquí de frente, ha sido cobarde en la aplicación de ese principio y ha permitido que a la gente se le engañe desde los templos diciéndole que si vota por fulano o sutano, no sé si se ganó el cielo o quizá el infierno. Bueno, ya nos dieron el contexto, las propuestas y más análisis desde el punto de vista constitucional. Gracias entonces a la diputada María Evita Monge de la Unidad Social Cristiana, también a Alberto Rojas de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, a Miguel Picado, presbítero, y a José Miguel Villalobos, abogado constitucionalista. Y a ustedes por acompañarnos aquí en otro acercamiento sobre lo que es una iniciativa que, según muchos analistas, este es el momento y el ambiente para que sea aprobada. Y a ustedes también por acompañarnos aquí en la revista, que